la víspera del examen de ingreso a la universidad. La estudiante nueva de la que Marco se había enamorado estaba enojada otra vez. Todo por una frase: no quiero verla. Así que me pidió que me cambiara de escuela. La secundaria 10 no está tan mal. Cuando se le pase el enojo, te haré volver. No me lo pongas más difícil, Selena. Asentí y acepté. Empaqué mis cosas y me preparé para irme. Uno de sus mejores amigos intentó hacerlo entrar en razón. ¿Ya olvidaste que Selena tiene una discapacidad auditiva? ¿Y si la molestan en su nueva escuela? Crecieron juntos, y antes te gustaba mucho. ¿De verdad vas a echarla así? Marco alzó una ceja. Eso fue en el pasado. ¿Nunca escuchaste que la chica de la infancia nunca le gana a la chica misteriosa que aparece de repente? Además, en menos de 3 meses la traeré de vuelta. 3 meses después, cuando Marco me llamó para que regresara. Un chico atrevido a mi lado se inclinó hacia mi audífono y rió suavemente. Cariño, cuando beses, cierra los ojos. Y nada de contestar llamadas de tipos extraños. Sí. Capítulo 1. El día que salieron los resultados del examen simulado, pasé del 5º al 3er lugar del grado. Melissa, en cambio, cayó del puesto 20 a más allá del 30. Alguien comentó: ¿cómo es que Melissa bajó tanto? Y Selena subió 2 puestos más. Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas. Me miró. ¿Estás feliz ahora, Selena? Estudias tanto todos los días solo para que los demás crean que Marco se equivocó al elegirme a mí, ¿verdad? Salió corriendo del aula. Ni siquiera regresó cuando sonó el timbre. El profesor, sin saber lo que pasaba, me pidió como presidenta de clase que la buscara. Media hora después, la encontré sentada junto al cantero, al lado de la cancha de baloncesto. Frente a ella, Marco se inclinaba y le hablaba en voz baja, intentando consolarla. No sé qué le dijo, pero Melissa sonrió entre lágrimas. La luz del sol atravesaba las hojas, bañándolos como si fueran los protagonistas de un drama escolar. Cuando Marco me vio, entrecerró los ojos, tal vez para defender a Melissa. Me lanzó su balón de baloncesto, pero me golpeó por accidente el audífono. Un zumbido agudo llenó mi oído, y después, no volví a oír nada con el izquierdo. Marco claramente no lo esperaba. La sorpresa cruzó fugazmente por sus ojos. Se acercó a mí. Selena, cámbiate de escuela. Melissa se enoja por tu culpa y siempre discute conmigo. Hace solo un mes, él me había dicho: Selena, después del examen, ¿quieres ser mi novia? Con el examen tan cerca, mi instinto fue negarme, pero Marco dijo: Selena, no me pongas en esta situación. Mientras tú estés aquí, Melissa no será feliz. No querrás que tu papá tenga problemas, ¿cierto? Mi padre trabajaba para la empresa de la familia de Marco, y por Melissa, él me amenazó con el trabajo de mi padre. Sabía que mi papá había trabajado ahí desde los 22 hasta los 45 años. No podía dejar que perdiera todo en su madurez por mi culpa. Está bien. Marco pareció aliviado. Cuando a ella se le pase, te traeré de vuelta. Melissa, que al parecer escuchó, se acercó tironeando de la mano de Marco con aire mimado. Marco, a mí me gusta la secundaria 10. La secundaria 10 era la peor de toda Aichen. Marco lo sabía, pero solo sonrió con desdén. Está bien, como tú digas. Apreté los fragmentos del audífono roto en mi mano. Se clavaron en mi piel. Dolía, pero ese dolor evitó que me pusiera a llorar. Mucho después, arrojé los restos del audífono al basurero, y me di la vuelta y me fui. Capítulo 2. Marco no tardó en hacer los trámites para mi traslado. Toda la escuela se enteró de que me iba a cambiar. Mientras empacaba mis cosas, todos murmuraban a mi alrededor. ¿En serio? ¿Marco va a echar a Selena por culpa de Melissa? ¿No eran amigos de toda la vida? Claro. Por algo dicen que la chica de la infancia nunca le gana a la que cae del cielo. Marco antes trataba tan bien a Selena, pero desde que apareció Melissa, ya ni vuelve con ella a casa. Qué lástima. Selena tiene unas notas excelentes. Podría haber aspirado a ingresar a Tsinghua o a la Universidad de Pekín. Cambiarse ahora seguro que le afecta mucho. Dicen que se va a la secundaria 10. No, ese lugar es famoso por estar lleno de alborotadores. Si va ahí, todo su esfuerzo durante años podría venirse abajo. Bajo las miradas llenas de compasión, tomé mis cosas y me preparé para irme. Al llegar a la escalera, escuché a uno de los amigos de Marco intentando hacerlo entrar en razón. ¿Ya olvidaste que Selena tiene problemas de audición? Si va sola a otra escuela, ¿y si la molestan? Crecieron juntos. Antes te gustaba un montón. ¿De verdad puedes echarla así sin más? Marco, recostado despreocupadamente contra la pared, soltó una risa leve. ¿Y por qué no? El pasado. Pasado está. ¿No has oído que la chica de la infancia nunca vence a la que cae del cielo? Además, en 3 meses la haré volver. Apenas terminó de hablar,
Pareció notar algo. Levantó la mirada, y me vio parada al final de las escaleras. Sus ojos se fijaron en mi oreja enrojecida e hinchada. Frunció el ceño. Instintivamente dio un paso hacia mí y me agarró la mano. Vamos, te acompaño a comprar otro audífono. Considéralo como una compensación. Negué con la cabeza. No hace falta. Ese audífono fue un regalo tuyo desde el principio. Ahora, estamos a mano. En el momento en que rompió mi audífono, y el dolor punzante me atravesó el oído, tomé una decisión. No quería volver a tener ningún lazo con Marco. Capítulo 3. Marco se quedó paralizado. Ese audífono había sido un regalo de cumpleaños. Cuando cumplí 17, en su familia nunca se fomentaron los gastos excesivos. Y Marco tampoco tenía mucha mesada. Ese audífono lo compró trabajando durante 2 meses en las vacaciones de verano del año pasado. Gastó todos sus ahorros solo para regalármelo. En aquel entonces, con 17 años, Marco me lo colocó en secreto mientras dormía. Cuando desperté y me puse a llorar por la sorpresa. Él, nervioso, no sabía cómo consolarme. Marco siempre fue bueno conmigo, tan bueno, que su madre decía una y otra vez que quería que fuera su nuera. Y Marco, con una sonrisa descarada, contestaba, hace falta que lo digas. He criado a mi esposa durante años. ¿De verdad crees que lo hice para otro? Todos estaban convencidos de que entraríamos juntos a la universidad, que nos enamoraríamos y nos casaríamos. Marco vivía con su abuelo al lado de mi casa desde que éramos niños. Crecimos juntos. Él me despertaba cada mañana y cargaba mi mochila camino a clases. Se me declaró, y yo acepté con las mejillas rojas de vergüenza. Pero todo cambió cuando apareció Melissa. Llegó como alumna nueva, y recuerdo como Marco, sentado a mi lado, la miró durante mucho tiempo. Ahí supe, algo había cambiado. Y así fue. Marco y Melissa se hicieron cada vez más cercanos. Dejó de ir y volver conmigo a la escuela. El asiento trasero de su bicicleta, que antes era mío, ahora era exclusivamente de Melissa, aunque yo ya me había alejado de Marco. A Melissa igual no le caía bien. Decía que me esforzaba tanto en estudiar solo para que la gente pensara que Marco había elegido mal. Con el tiempo, hasta Marco empezó a creerlo. Se hartó de mí, tomado de la mano de Melissa, delante de toda la clase. Me acusó de ser calculadora. Melissa lloró, diciendo que yo no respetaba los límites y que me metía entre ellos. Pero la verdad es, Marco y yo crecimos juntos. Fue él quien se me declaró, fue él quien me dijo, después del examen, estemos juntos, sí. Y sin embargo, Marco se quedó ahí parado, sin decir ni una palabra para defenderme. Ahí fue cuando sentí que el corazón se me congelaba. Me alejé de Marco, creyendo que así las cosas se calmarían. Hasta hoy. Marco abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero desde el otro lado, Melissa intervino. Marco, vamos, volvamos juntos. Él me miró una vez, y se fue con ella. Capítulo 4. De vuelta en casa, papá mencionó con cuidado su idea de renunciar a su trabajo y abrir una pequeña empresa propia. Nos pidió la opinión a mamá y a mí, con cautela. Si empiezo un negocio, la vida ya no será tan estable como ahora. Y no tenemos mucho dinero ahorrado. Estaba pensando en vender este departamento y mudarnos a una casa más pequeña en las afueras. ¿Qué opinan ustedes? Mamá frunció el ceño. ¿Y si mejor lo dejas así? Selena está por entrar a la universidad y cuando se gradúe, habrá que prepararle la dote. Y si las cosas no salen bien, ya no somos tan jóvenes. Ambos sabían lo que había pasado entre Marco y yo, durante años. Aunque muchos intentaron convencer a papá de que dejara la empresa de la familia de Marco, nunca lo consideró. Como Marco era hijo único, papá se sentía aún más comprometido con su trabajo, y jamás se atrevió a dejarlo. Papá apretó los labios. Sí, puede ser. Entonces, lo interrumpí de pronto. Papá, yo te apoyo si quieres emprender. Conocía las capacidades de mi papá, tenía experiencia, llevaba años en el sector, y contaba con los contactos necesarios. Durante estos años, por los problemas de salud de los abuelos, la familia no había podido ahorrar mucho. Seguro que llevaba tiempo deseando esto, y solo lo traía a la mesa porque ya lo había pensado bien. Haz lo que realmente quieras hacer. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas. Mamá asintió también, con ternura. De verdad has madurado, Selena. Entonces hazlo. Anímate. Después de tomar la decisión, mamá contactó de inmediato a una agencia inmobiliaria. El departamento era viejo, sí, pero estaba en el centro de la ciudad, y como papá ofreció un precio razonable, el contrato se firmó en poco tiempo. El nuevo propietario aceptó que nos quedáramos unos días más. Papá y mamá empezaron a visitar casas en las afueras todos los días después del trabajo, hasta que llegó mi cumpleaños.
Mamá volvió temprano y me pidió que llevara unas porciones de pastel a la casa de Marco. Dudé un momento, pero ante su insistencia, caminé hasta la puerta de la casa de Marco. Ella no sabía que Marco me había obligado a cambiarme de escuela. Después de todo, Marco siempre dijo que yo había querido irme. A mamá no le gustó la decisión, claro. Pero al ver que el papeleo ya estaba hecho, simplemente suspiró y no dijo más. Capítulo 5. La que abrió la puerta fue la mamá de Marco. Cuando me vio, se le iluminó la cara. Selena, qué alegría verte. Sí, mi mamá me pidió que trajera un poco de pastel de cumpleaños. Apenas terminé de hablar, escuché risas y voces juguetonas desde la habitación de Marco. Era la voz de Melissa. Como era de esperarse, la puerta se abrió y Melissa salió con una minifalda ligera y un aire despreocupado. La mamá de Marco se mostró incómoda. Selena, ella es la chica que Marco trajo a casa. Sabía lo que quería decir. Negué con la cabeza enseguida. Está bien, tía. Ya traje el pastel. Me voy. Me di la vuelta y me fui sin esperar respuesta. Detrás de mí, escuché a la mamá de Marco reprendiéndolo. Marco, te pasaste. ¿No que te gustaba Selena? Así vas a lastimarla. Seguro que se enojó. Y luego, la voz despreocupada de Marco. Que haga lo que quiera. A la mañana siguiente, mis padres y yo nos mudamos con ayuda de una empresa de mudanzas. Por el tema del dinero, papá eligió un departamento de segunda mano pero en buenas condiciones. Justo coincidía que quedaba muy cerca de la secundaria 10. Capítulo 6. El día que ingresé a la secundaria 10, rechacé la propuesta de mis padres de acompañarme. Sabía que papá recién estaba comenzando su empresa y tenía 1000 cosas encima. Así que fui sola, con mi mochila al hombro. El maestro encargado del curso era un hombre gordito, calvo, que sonrió de oreja a oreja cuando me vio. Al llegar a la puerta del aula, adentro había un ruido insoportable. Como no oigo del oído izquierdo, el derecho se me volvió muy sensible. No sé quién fue, pero alguien lanzó una silla al suelo, y el estruendo me hizo dar un salto. El maestro me sonrió para tranquilizarme. No te asustes. Espera aquí un momento. Luego entró con las manos en la cintura y gritó, «Silencio ya». Nadie le hizo caso. Se le puso la cara roja. O llamó a sus padres. Al fin, se callaron. Hoy se une a nuestro grupo una alumna nueva. Entré y me paré frente al curso. Hola a todos. Me llamo Selena. Los gritos comenzaron. ¡Qué linda es la nueva! Rápido. ¿Mi pelo está bien peinado hoy? Desde una esquina del aula, alguien murmuró con fastidio. ¡Qué escándalo! Y al instante, todos se callaron. Me sorprendió un poco. El maestro se masajeó las sienes. Luego me indicó que me sentara delante de ese chico. Dudé un segundo. El maestro me dijo, no te preocupes. Ese chico no le pega a las chicas. Yo, pega. ¡Qué tipo más salvaje! Capítulo 7. Mi compañera de banco era una chica que se presentó con entusiasmo. Soy linda, pero todos me dicen la guapa. Llámame así. Asentí con la cabeza. La profesora entró, y saqué mi libro enseguida. La secundaria 10 tenía un ritmo completamente distinto al de la escuela N grados 1. Durante la clase, la mayoría de los alumnos hacían lo que querían. Algunos dormían, otros leían novelas, y hasta había quien se hacía las uñas. Avioncitos de papel con chuletas volaban sobre mi cabeza. La profe parecía acostumbrada. Tomó unos sorbos de té y luego levantó su libro otra vez. ¿Dónde me quedé? Le recordé con cuidado. En el ejercicio 3. Asintió. Cierto. Y me miró con asombro. ¿Alguien realmente me estaba escuchando? No fue hasta que Linda me lo explicó que entendí. Si la secundaria 10 era una mala escuela, entonces el curso 13 era el fondo del fondo. Ahí reunían a todos los peores alumnos del último año. Cuando me transfirieron, la profesora lloró delante del director para conseguir que me pusieran en su grupo. Miré a Linda, que comía helado durante la clase. Y por primera vez sentí que el mundo era tan absurdo como lleno de vida. Después de eso, la profesora empezó a enseñar con más entusiasmo. Poco a poco, algunos alumnos se contagiaron y comenzaron a prestar atención. Hasta que terminó la jornada, todos salieron corriendo. Noté que el chico en la esquina seguía dormido, y la escuela estaba a punto de cerrar. Me acerqué y le dije suavemente, «Oye, ya terminó la clase». Él levantó la cabeza y entreabrió los ojos. Ojos alargados que se clavaron directamente en los míos. Una nariz recta, labios delgados y una sonrisa leve. «Gracias, esposa». Yo, este tipo no solo da miedo. ¿Llama esposa a cualquiera apenas la conoce? Al segundo siguiente, el chico se levantó. Recién ahí noté que era aún más alto que Marco, que medía más de 1,85. No dio explicaciones. Con los dedos largos y definidos, tomó su chaqueta por el cuello y se la echó al hombro. Vamos, la escuela ya casi cierra.
Volví en mí y respondí, ok, y lo seguí. Capítulo 8. El chico tenía una figura alta e imponente, con una sola mano apoyada en una bicicleta negra. Parecía parte del paisaje. Poco a poco, la gente a su alrededor comenzó a mirarlo, pero él actuaba como si ya estuviera acostumbrado. Caminé más lento a propósito, tratando de poner algo de distancia entre nosotros, pero noté que él también redujo el paso. El atardecer iluminaba su camino, y su sombra alargada cayó justo a mis pies. Se giró para mirarme. Compañera, hasta un caracol va más rápido que tú. Yo, ¿qué confianza se toma este tipo? De regreso a casa, me di cuenta de que vivía en el mismo complejo que yo. Él también lo notó, y se le dibujó una sonrisa en los labios. Más tarde, por boca de Linda, supe que se llamaba Joel, el temido líder rebelde de la secundaria 10. Decían que cuando entraba al comedor, un montón de chicos lo seguían llamándolo papá. ¿Yo, una pandilla escolar? Al mediodía lo vi con mis propios ojos. Un grupo de chicos iba detrás de Joel en la cafetería, agitando su tarjeta del almuerzo como si fuera un trofeo. Joel, bro, ya me fundí la mensualidad. Ayúdame. Sí. Yo también. Papá, eres el mejor papá del mundo. Joel notó mi mirada, me lanzó una ojeada perezosa y dijo, lárguense, pero igual les pasó la tarjeta, y al instante, todos salieron corriendo. Así que eso era lo de llamarlo papá. Capítulo 9. Unos días después, el profe anunció una nueva estrategia de tutorías 1 a 1. La lógica era simple. El mejor del curso ayuda al peor, el segundo mejor, al segundo peor, y así sucesivamente. Bien, empezamos con las asignaciones. Selena, tú primero. ¿Quién es el último del curso? ¿El último? Un chico al frente se paró de inmediato para levantar la mano, pero otro se levantó detrás, con voz tranquila y fría. Yo. El primero se giró. Vamos, Joel, bro, no mientas. Me ganaste por 2 puntos en el último examen. Profe, el verdadero último soy yo, presidenta del curso. Échame una mano. Hace unos días, el profe me había nombrado presidenta de clase. Joel lo miró y dijo, hice trampa en el último examen. El otro se dejó caer en su asiento, refunfuñando. ¿En serio hiciste trampa solo para sacarme 2 puntos? Yo. Capítulo 10. Mientras le daba clases particulares a Joel, noté que casi no había respondido nada en su examen anterior, pero cuando le pedí que resolviera una prueba de práctica, casi sacó puntaje perfecto. Entonces, ¿por qué estaba en el último lugar? Revisé sus otras materias. Todo claro, las humanidades eran un desastre total. Tenía un desequilibrio académico tremendo. Le expliqué algunos ejercicios, y los entendió enseguida. Los que son buenos en matemáticas, tienen otro chip. Sentí algo de envidia. Yo llevaba años haciendo tareas extra desde primaria. Casi no salía los fines de semana, y desde que entré a la escuela en grados 1, estudiaba hasta la madrugada. Cuando me daba sueño, iba al baño y me echaba agua fría en la cara para seguir repasando. Y él, con apenas unas explicaciones, ya podía aplicar todo con lógica. Con el tiempo, noté que Joel tenía una memoria increíble, pero para escribir ensayos, era un caso perdido. Así que comencé a explicarle paso a paso. Podés usar recursos literarios y frases hechas. Expandir un poco más lo que contas. Tras unos segundos, se apoyó con desgano en el pupitre de atrás, levantando una ceja. ¿Cómo qué? Podés inventar una oración y usar algunas frases idiomáticas. Lo que se te ocurra. Soltó una risita. Va, por ejemplo, antes, la presidenta y yo estábamos dormidos sobre el pupitre. Si le agrego unos modismos. Lo miré con curiosidad. El calor del inicio del verano ya se sentía pesado. Tomé un sorbo del jugo que me había traído mamá. Él me miró fijamente, con esos ojos oscuros y profundos. Antes, la presidenta y yo nos entregamos a un sueño apasionado, entrelazados. Puf. Casi escupo el jugo. Capítulo 11. Faltaban apenas 2 semanas para el examen de ingreso a la universidad. Prácticamente teníamos simulacros todos los días. El ambiente era tenso. El profe transformó la última clase libre del día en una sesión de descanso. Linda se acercó a mi escritorio. Cuando termine el examen, me voy a separar de mi amor platónico. Dicen que es temporada de exámenes, pero en realidad es temporada de rompimientos imaginarios. Me acordé de la vez que pasamos por el patio y ella me señaló a su amor de ensueño, un chico con gafas más gruesas que el fondo de una botella, que siempre iba con un libro bajo el brazo. Linda le llevó una botella de agua, y él solo la miró y dijo, ni lo sueñes, Linda, jamás saldría con alguien con tan malas notas como tú. Yo estaba a punto de consolarla, pero ella dijo, con ojos brillantes, tal como esperaba de mi dios académico frío y distante, qué cruel, me encanta. Yo,
¿Será que en la enfermería del colegio ya no hacen controles de vista? Linda definitivamente tiene un gusto peculiar. Entonces me preguntó, Selena, ¿tú quieres tener novio? Amor, mi bolígrafo se detuvo en seco. Detrás de mí, sentí una respiración rozando mi cuello, como si alguien también esperara mi respuesta. Negué con la cabeza. Tener novio no se compara con resolver otro simulacro completo. Esa noche, Joel me mandó un mensaje, simulacro esto, simulacro aquello. ¿Es lo único que te importa? ¿Acaso tiene más facha que yo? ¿Tiene abdominales? Imagen adjunta, una foto de sus abdominales marcados, aún húmedos, piel clara, músculos definidos. Y luego, 3 mensajes eliminados de inmediato. Yo, capítulo 12, al día siguiente, después de clase. Joel no aguantó más y me acorraló en un callejón cerca de la escuela. Selena, cuando termine el examen de ingreso, hablemos. ¿Hablar de qué? Se inclinó hacia mí, mirándome fijamente, de salir juntos. Así que si le gustaba. Fruncí los labios. No, ¿por qué? Sacaste 3 puntos en la última redacción. Se revolvió el cabello, con cara de niño regañado. ¿Y qué? Alto, con mandíbula marcada. Se veía demasiado bien. Sonreí de lado. Si mañana en el simulacro tu redacción llega al promedio, lo pensaré. Joel apretó los dientes. Hecho. Entonces mi celular vibró en el bolsillo. Lo saqué, pero al deslizar sin querer, contesté la llamada. La voz de Marco salió por el auricular. Selena, prepara tus cosas. Mañana vuelves a la escuela N grados 1. Ese tono arrogante, como si me estuviera haciendo un favor, como si con solo hablar, yo tuviera que obedecer y volver feliz. Fruncí el ceño, justo cuando iba a colgar. Una voz sonó cerca de mi audífono. Amor, los besos se dan con los ojos cerrados, y no se contestan llamadas de hombres extraños. Del otro lado, Marco gruñó con enojo. ¿Quién eres? Selena, vuelve antes de que me arrepienta. Levanté la vista, vi el rostro relajado y desafiante de Joel. Y respondí sin explicar nada. No, estoy bien en la secundaria 10. Marco soltó una risa cargada de rabia. Selena, no es momento de jugar conmigo. ¿De verdad piensas quedarte en ese lugar hasta el examen? ¿No decías que tu sueño era entrar a Tsinghua o Pekín? Así que lo sabía. Sabía lo que yo quería. También sabía que en la secundaria 10 no había buenos recursos. Pero aún así, fue él quien me obligó a irme. Y ahora, justo antes del examen, ¿pretendía que volviera como si nada? Colgué la llamada, y bloqueé su número. Capítulo 13. Cuando Marco volvió a llamar. Ya solo escuchó el mensaje automático del operador. Selena lo había bloqueado. Llevaba más de 3 meses sin verla. Nadie más le preparaba el desayuno cuando se le olvidaba. Sentía un vacío raro, incluso cuando estaba con Melissa. Seguía volteando la cabeza con frecuencia, pero ya no estaba esa figura que solía seguirlo a todos lados. Se dijo que solo era la costumbre. Habían crecido juntos. Separarse de golpe le resultaba extraño. Nada más. No le dio más vueltas. Aún así, todas las noches, pasaba por debajo del edificio de Selena. Y no se iba hasta ver que su ventana tenía la luz encendida. Pensaba que solo estaba enojada. La secundaria 10 comenzaba las clases más tarde. Y en esos 3 meses, ni una vez se habían cruzado. Pero esa voz masculina en la llamada anterior, sí lo había inquietado. Entonces se tranquilizó. Selena lo quería. Cuando él se le declaró, ella se sonrojó y asintió. Habían crecido juntos. La conocía. Una chica correcta, reservada, anticuada. Ni en sueños saldría con alguien en esa escuela. Mucho menos lo besaría. Seguro había montado todo para que él se pusiera celoso. Ese pensamiento le devolvió un poco la calma. Aún así, volvió a pararse frente a su edificio. Y solo cuando vio una silueta moverse detrás de la cortina, pudo respirar tranquilo. Capítulo 14. Después del simulacro. Joel me acorraló en el depósito de material. Promedio. Lo vi. Después del examen nacional. Nada de novios antes. El examen real estaba a la vuelta de la esquina. Él asintió, aceptando. En los días siguientes, cada vez estudiábamos más horas. Joel no volvió a buscarme, pero cada mañana, aparecía una botella de leche sobre mi escritorio. Y cada noche, al volver a casa, él caminaba detrás de mí, ni muy cerca, ni muy lejos, hasta que llegó el día en que borraron la cuenta regresiva del pizarrón. El examen nacional por fin había llegado. Al volver del examen, revisé mis respuestas una por una. Cuando tuve cierta confianza, me pasé 3 días durmiendo. Solo me levantaba para comer o lavarme. Nada más. Mis padres andaban ocupados con la empresa.
así que no me molestaron. Me dejaron un fajo de dinero y listo. Un día, al bajar al súper, Joel estaba parado frente al edificio. Al oír mis pasos, me miró con una intensidad que quemaba. ¿Qué haces aquí? Se acercó. El sol le caía encima y brillaba como sacado de una serie juvenil. Vine a ver a mi novia. Ya se puede tener citas, ¿no? Esto ya no cuenta como noviazgo precoz. Parpadeé. ¿De qué hablas? Él rió y con la punta de los dedos tocó justo detrás de mi oreja, aunque mi cabello lo tapaba. Presionó con precisión sobre mi audífono. Sé que usas un audífono. No estarás pensando en echarte para atrás, ¿verdad? Apretó los dientes, como si decía que sí, me fuera a morder. Murmuré. No. Se enderezó, carraspeó. Perfecto. Entonces, vamos. Primera cita. El chico sonreía con esa arrogancia juvenil que tanto brillaba. Capítulo 15. Cuando salieron las notas del examen. El profe mandó un mensaje al grupo. Vamos a juntarnos todos por última vez. Yo invito. Todos habían rendido mejor de lo esperado. El grupo estalló de alegría. La hora fue fijada a las 7 de la tarde. Al bajar, Joel ya estaba en la puerta. Al verme, sonrió y me tomó la mano con fuerza. Al llegar a la puerta del restaurante, me solté de su mano antes de entrar, sin mirar su rostro, que se había oscurecido de golpe. Alguien preguntó con curiosidad, ¿la Presi y Joel tan cercanos? ¿Por qué vinieron juntos? Respondí con indiferencia, no somos cercanos. Joel alzó la mirada, fingiendo estar herido. Sí, no somos nada cercanos. Solo nos besamos media hora. Y no solo eso. Al separarnos, incluso hubo hilos de saliva. Sus labios, aún rosados, lo delataban. Por suerte, el camarero entró con los platos. Y todos gritaron que iban a comerse el sueldo del profe. Nadie escuchó lo que dijo. Capítulo 16. Después de cenar en el restaurante, alguien gritó que ya que todos éramos mayores de edad y aún era temprano, había que ir a un bar a festejar un rato, que no siempre se podía reunir a todo el grupo. El profe, con cara de preocupación, terminó yendo también. Después de un rato cantando, alguien propuso jugar verdad o reto. Unas rondas más tarde, la botella se detuvo frente a Joel. Él eligió verdad y sacó una tarjeta. El chico a su lado leyó el reto en voz alta con entusiasmo. ¿Te gusta alguien? ¿Y está aquí? Joel me miró. Yo, por reflejo, me puse nerviosa. Intenté poner cara de interés, como el resto, mirando su expresión, pero por dentro estaba al borde del colapso, sobre todo porque el profe estaba ahí. Si se enteraba de lo nuestro, qué vergüenza. Joel, al ver mi reacción, sonrió aún más. Sí, lo dijo sin titubear. Todos se quedaron boquiabiertos. Hasta el profe lo miró con los ojos como platos. ¿Quién? ¿Y quién te dio permiso de andar enamorado bajo mi supervisión? Joel, ¿quieres que llame a tus padres? Todos respondieron al unísono. Profe, ya somos mayores de edad. Y ya rendimos el examen. Gracias. Si tanto le molesta, ¿por qué no se va usted? El profe se negó rotundamente. Siguió mirando fijamente a Joel, esperando respuesta. Joel me miró, levantó su vaso y bebió un trago. No es un amor secreto, es muy evidente. Yo, me agaché y me levanté con la excusa de ir al baño, pensando en huir de ahí, justo cuando mi mano tocó el picaporte. Joel dijo en voz alta, ¿verdad, amor? Sentí las miradas de todos clavarse en mi espalda. Cuando ya estaba por abrir la puerta, suspiré aliviada. Total, no me había girado. ¿Quién iba a saber a quién le decía, amor? Abrí la puerta con dignidad. El segundo siguiente, alguien apareció a mi espalda y me sujetó la mano sobre la manija. ¿Vas al baño? Voy contigo. Silencio absoluto en la sala. Y de pronto, gritos y risas estallaron. Así que la presidenta se lo tenía bien calladito. Sabía que algo raro pasaba entre ellos. Selena, ¿y yo qué? Soy tu compañera de banco y no me enteré de nada. Esa última fue linda. Sentí las orejas arder de la vergüenza, y por dentro, maldije a Joel unas 100 veces. Que desfachatez la suya. Oí una risa baja junto a mi oído. Joel me tomó de la mano y empujó la puerta del privado hasta abrirla de par en par. Luego la cerró tranquilamente tras nosotros. Y adentro, los gritos fueron aún más escandalosos. Después de quedarme un buen rato en el baño, y de echarme agua fría varias veces en la cara, el calor finalmente se disipó. Cuando salí, Joel estaba recostado contra la pared del pasillo. Sus rasgos eran intensos y definidos, y hasta su flequillo oscuro y desordenado parecía rebelde. Hacía mucho calor. Llevaba puesta una camiseta blanca que apenas lograba ocultar su pecho bien definido. La tela se tensaba sobre él, en el cuello, una sencilla cadena plateada. Al verme salir,
Sacó un pañuelo del bolsillo con total naturalidad, y empezó a secarme las manos, aún goteando, con cuidado. ¿Y los demás? ¿Por qué estaba tan callado el salón? Joel bajó la mirada hacia mis manos, su nuez de Adán se movió levemente, y su voz salió con un matiz rasposo. Ya era tarde, les dije que se fueran. Vamos, es hora de volver. Ya pagué la cuenta. Asentí. ¿Y por qué tan rápido? Él me lanzó una mirada, porque cierta persona se puso nerviosa. Luego se irguió y alzó una ceja. Tan vergonzoso es estar conmigo. Selena, ¿no merezco al menos un título oficial? Sus ojos mostraron claramente un dejo de tristeza. Lo sabía. Ahora sí salió el Joel difícil de consolar. Tiré suavemente del borde de su camiseta. No se movió. Miré a mi alrededor. Me aseguré de que no hubiera nadie cerca. Y me puse de puntillas para darle un beso en la comisura de los labios. Su sonrisa se alzó sin poder evitarlo. Aprovechando, ahora falta el anuncio oficial. Así que subí una foto de los dos a mi historia. Mi celular empezó a vibrar sin parar. Joel, visiblemente satisfecho. Vamos, te acompaño a casa. Capítulo 17. Marco se enteró por su madre de que Selena había sido aceptada en la Universidad de Tsinghua. Recordó que, cuando ella tenía 17 años, solía estudiar hasta altas horas de la noche. Su peso bajaba, y él no lo soportaba. Le exigió que se durmiera antes de las 10. Selena, con los ojos brillando, le dijo que su sueño era entrar a una universidad top como Tsinghua o Pekín. En aquel entonces, él respondió con indiferencia. Claro, si entras, lo celebramos. Sabía que incluso si no decía nada, Selena correría a contarle con alegría apenas la aceptaran. Pero ahora, se enteraba por su madre. Recién entonces Marco notó que, desde que Selena se cambió al colegio N grados 10, nunca más lo contactó, incluso cuando él le preguntó si alguien la molestaba. Con una sola palabra temblorosa, él habría ido por ella sin dudar. Estaba acostumbrado a que Selena siempre estuviera detrás de él, pero ese día, ella lo bloqueó, dejó de depender de él. Parecía que, ya no lo necesitaba. Ese pensamiento lo inquietaba. No pudo evitar querer verla. Desde que ella lo bloqueó, él no la había buscado. Orgulloso, quería enseñarle una lección, pero quien no aguantó fue él. Le ofreció una salida, la llamó. Al otro lado de la línea, respondió una voz masculina, tan cercana, tan íntima. Pero Marco conocía a Selena, obediente, reservada. En el colegio N grados 10, no se enamoraría de nadie. Incluso Melissa le dijo que solo quería molestarlo. Pero ahora, con el examen de ingreso ya terminado, Selena parecía haber desaparecido de su vida. Fue a su casa. La luz de su cuarto seguía encendida. Marco suspiró aliviado y tocó la puerta. Pasos. Alguien la abrió. Capítulo 18. Intentó controlar su expresión. Tía, vengo a ver a Selena. Se detuvo. Frente a él, una pareja de mediana edad con pijamas. Desconocidos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están en la casa de Selena? La pareja frunció el ceño. Selena, esta es nuestra casa. Su rostro palideció. Pero esta es la casa de Selena. Ellos se miraron. Luego explicaron. ¿Te refieres a los antiguos dueños? ¿Antiguos dueños? Sí, compramos esta casa hace más de 3 meses. ¿Y ellos? ¿A dónde se mudaron? ¿Cómo vamos a saber? Y cerraron la puerta. Marco se quedó parado, confundido. ¿Selena se mudó? ¿Y él no sabía? ¿Por qué no se lo dijo? ¿A dónde fue? ¿Ya no pensaba volver? Estaba por girar, cuando su celular vibró. Un mensaje de un amigo. Mira el perfil de Selena. Lo hizo oficial. Marco abrió su red social. Selena casi nunca publicaba nada. Ni siquiera lo había bloqueado allí. Y hoy, allí estaba. Una foto de ella con otro chico. Él, con camisa blanca de manga corta, pantalón negro. Y el cabello oscuro cayendo sobre la frente con un aire desafiante. Pero su mirada bajaba con ternura hacia la chica a su lado, vestido blanco, bajo una higuera enorme. Hacían una pareja perfecta. La leyenda decía, el diario que pidió mi perrito. Capítulo 19. Cuando Joel me dejó frente a mi edificio. Me había quedado dormida en el coche. Amor, ya llegamos. Abrí los ojos. Y bajo la luz tenue, vi su cuello pálido y delgado. Su nuez de Adán se movía levemente al tragar saliva. Sin pensarlo, sentí el impulso de dejar una marca allí, así que lo besé. Su cuerpo entero se tensó, y su respiración se volvió más agitada. Unos segundos después, reaccioné. Al separarme, vi que había quedado una ligera marca roja en su piel. Sus ojos estaban oscuros, profundos, como si quisiera devorarme. De repente recordé una frase que leí una vez en un foro.
A los 18 o 19 años, los chicos tienen la cabeza llena de cosas que no pueden controlar. Una chispa basta para encenderlos. Abrí la puerta y me bajé del coche a toda prisa, lista para correr a casa. Joel bajó detrás de mí y me sujetó la mano, haciéndome volver. Su mirada seguía igual, oscura, intensa, peligrosa. Joel, ¿qué estás haciendo? Me miró, sin decir nada por un buen rato. Luego bajó la cabeza, y me dio un beso en el cuello, cortesía correspondida. Después soltó mi mano, justo cuando estaba por irme. Una voz ronca me llamó desde no muy lejos. Selena. Capítulo 20. Miré en esa dirección, bajo la luz amarillenta. Marco estaba allí, pálido como un fantasma. Sus ojos parecían rojos, como si hubiera estado llorando. Se acercó. ¿Podemos hablar? No esperaba volver a ver a Marco. Después de que papá renunció, nos mudamos como familia. Ya no quedaba ninguna relación ni vínculo entre nosotros. Suspiré. No hay nada que hablar entre nosotros. Me di la vuelta para subir. Él dio un paso adelante, con voz suplicante. Solo un momento. Sí. Selena, ¿puedo pedirte perdón? No debí obligarte a cambiarte al colegio N grados 10 justo antes del examen de ingreso. Melissa y yo ya terminamos. Solo pensé que tú nunca te irías. Fue solo un capricho pasajero. Ni siquiera llegamos a empezar en serio. Ya no tengo nada con ella. Volvamos. Sí, vuelve conmigo. Podemos estar como antes. Capítulo 21. Marco siempre fue orgulloso. Ese orgullo le corría por las venas. Jamás lo había visto con esa mirada, llena de esperanza y súplica. No hay vuelta atrás. Marco. No quería seguir escuchando. Tiré suavemente de la manga de Joel. Él bajó la cabeza y me revolvió el cabello. Sube. Asentí y me fui con paso firme. Detrás de mí, Marco quiso seguirme. Pero Joel lo detuvo con una mano en el hombro. Escuché cómo forcejeaban, pero no me detuve. ¿Qué había que temer? Ese era el mismo Joel que una vez se enfrentó solo a 10 en un callejón. Aún así, alcancé a oír partes de su conversación. ¿Y tú quién te crees? Selena y yo crecimos juntos. ¿Lo sabías? La voz de Joel sonó fría. Serena. Ajá. ¿Y qué? Ahora soy yo su novio. ¿Hablas de amigos de la infancia? Entonces Selena y yo. Las puertas del ascensor se cerraron. No escuché más. Capítulo 22. Marco no volvió a decir una palabra. El rincón de sus labios estaba morado. Ese chico realmente no se contuvo. Escuchó a Selena arriba, hablando por teléfono con Joel. Su voz era suave y delicada. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Finalmente lo entendió. Selena ya no se preocupaba por él. Hubo un tiempo en que, después de una pelea, Marco, temiendo los regaños de su madre, fue directamente a casa de Selena. Ella le curó las heridas con un hisopo, con sumo cuidado. ¿Todavía duele? Él solía pensar que, sin importar lo que pasara, Selena siempre estaría ahí, detrás de él, tan seguro, tan arrogante. Pero al final, tras dejar la preparatoria 1, Selena había soltado todo por completo. Ahora tenía un nuevo novio. Recordó el día en que Selena se fue. Su figura decidida de espaldas. La oreja golpeada por un balón de baloncesto, toda morada. Un amigo le había advertido con un suspiro. ¿No tienes miedo de que esta vez no vuelva? Marco se rió en silencio. El padre de Selena trabajaba en la empresa de su familia. Vivían cerca. Todo en la vida de Selena estaba relacionado con él. Solo era un cambio de escuela. ¿Cómo no iba a volver? Ese día, bajo el atardecer, su amigo dijo, Marco, tu vecinita de toda la vida puede terminar siendo el destino de otro. Marco no le prestó atención. Ahora, al recordarlo, todo parecía tan irónico, cuando proclamó orgulloso que, una amiga de la infancia no se compara con un destino del cielo. Esa amiga de la infancia, ya se había convertido en el destino de otro. Capítulo 23. Joel y yo nos comprometimos el verano antes de nuestro tercer año de universidad, el día del compromiso. Vinieron también sus padres. Era la primera vez que los conocía desde que estábamos juntos. Joel solo me había dicho que creció con sus abuelos en la casa antigua. Sobre sus padres, lo único que mencionó fue que se divorciaron cuando él tenía 7 años. Nada más. Su madre acababa de regresar del extranjero, impecable y elegante, y su padre, desde que ella apareció, no dejó de mirarla ni un segundo. Entonces mi madre se acercó, algo sorprendida. ¿Eres tú, Ruby, la vecina que vivía arriba de nosotros? Fue entonces que supe que, hace mucho tiempo, la familia de Joel vivía justo encima de la mía. Después del divorcio de sus padres, se mudaron. Con el tiempo, el departamento se vendió,
y yo olvidé al niño que solía vivir arriba, hasta que la familia de Marco se mudó allí, y me acostumbré a ir a buscarlo para jugar. Entonces lo recordé, no había un niño arriba. ¿Qué me compraba dulces con su dinero de bolsillo? Si comes mis caramelos. Cuando crezcas tendrás que ser mi esposa. La vocecita infantil resonó en mi mente. Miré a Joel, sorprendida, y recordé que el día de la pelea con Marco, él había dicho, si hablamos de amigos de la infancia, Selena y yo somos los verdaderos. Cuando tú apareciste, yo ya la conocía, así que era verdad. También recordé el primer día que nos vimos después de mi transferencia. Thanks, waifi, lo había dicho con una sonrisa descarada. Capítulo 24. Después del banquete de bodas. Recibí un regalo anónimo, un contrato de cesión de propiedades. Ya tenía la firma de Marco. Tras ingresar a la Universidad de Pekín, Marco vino a buscarme varias veces, pero Joel me cuidaba celosamente, y yo me negaba a verlo. Lo único que podía hacer era quedarse parado frente a mi residencia, noche tras noche. Después escuché que se había ido al extranjero y allí sufrió un tiroteo. Terminó con una pierna herida. Melissa, en cambio, solía preguntar por Marco en los grupos. Como no le fue bien en el examen de ingreso, terminó entrando a una universidad de arte en el sur, gracias a su formación en danza. Al poco tiempo, ya había salido con varios hijos de familias ricas, pero todos esos romances terminaron mal. Intentó contactarse con Marco en el extranjero, pero él nunca le respondió. Joel salió del baño con solo una toalla en la cintura, vio el contrato firmado y se rió con desdén. No se rinde, Ese papel era realmente molesto. ¿Y qué significaba que me lo diera? Lo tiré al tacho de basura y rodeé la cintura de Joel con mis brazos. Él bajó la mirada, sus ojos se oscurecieron. Bebé, ¿estás con ganas? Yo, después de todo lo que ya habíamos hecho, ¿cómo podía seguir siendo tan un maldito pervertido? Tras un largo silencio, me acurruqué en su pecho y cambié de tema. Entonces, desde la primera vez que me viste, ¿supiste que era yo? Joel bajó la cabeza y me revolvió el cabello. Sí, ¿y fue por lo que vivimos de niños que te enamoraste de mí? Él lo negó de inmediato. No, Selena, lo mío por ti es amor de infancia. Sí, pero también fue amor a primera vista. La música en la sala seguía sonando de fondo. En este momento, me siento inmensamente afortunado. Después de todo lo vivido, sigues siendo tú. Mis dedos se deslizaron bajo su camisa, tocando su abdomen. Él respiró hondo y sujetó mi muñeca. Luego bajó la cabeza y me besó. El beso se volvió más profundo, más intenso, hasta que le rodeé el cuello con los brazos. Se levantó y me acostó sobre la cama. Me sujetó las muñecas por encima de la cabeza. Sus besos bajaban poco a poco, del cuello a la clavícula, y seguían. Su aliento cálido se mezclaba con gemidos roncos y sensuales. Mi cuerpo se rindió por completo. Me esforcé por quitarme el audífono, mi último acto de orgullo. Él se inclinó hacia mi oído derecho y soltó una risa baja, como si me hubiera leído el pensamiento. Luego, sin ningún pudor, gimió contra mi oído. Aunque solo pudiera oír con una sola oreja, sentí que los sonidos de esta habitación eran demasiado intensos. La noche apenas comenzaba. Capítulo 25. Después de graduarnos, Joel y yo nos casamos legalmente, al regresar de la luna de miel. Mis padres compraron una casa adosada en las afueras para jubilarse tranquilos, preocupados de que los empleados de mudanza estropearan sus cosas viejas. Insistieron en hacerlo ellos mismos. El día de la mudanza, Joel y yo fuimos a ayudar. Uno de los cartones que llevaba mi madre, con el fondo húmedo y desgastado, se rompió de repente. Todos los objetos cayeron al suelo. Me acerqué, y vi que eran mis antiguos libros de secundaria. Mi dedo se posó en un anuario de cuero, como guiada por una fuerza invisible. Lo abrí y pasé unas cuantas páginas. Cada una estaba llena de buenos deseos de mis compañeros del Instituto 10. Algunos me deseaban éxito en el examen de ingreso. Otros que entrara a Qingbei, Tsinghua o Pekín. Otros simplemente que fuera feliz. Debajo, escribían sus propios sueños. La mitad quería volverse rica y guapa. La otra mitad soñaba con ser estrellas de cine o cantantes famosos. Mi dedo se detuvo en la última página. Era la de Joel. En ese entonces, todos nos pasábamos los anuarios, escribiendo mensajes unos para otros. El aula era un caos. Estaba tan ocupada escribiendo en los anuarios de los demás, que nunca leí el mío con atención. Así que era la primera vez que veía el mensaje de Joel. Su letra era como él, atrevida, desordenada, pero llena de carácter. Nombre, Joel. Altura, 1,89 metros. Dirección, desconocida. Su mensaje para mí fue simple. Espero que entres a Qingbei.
y en la última línea, donde decía deseo futuro, solo había escrito 2 palabras: casarme contigo. Historia extra Joel. Capítulo 1. Joel nunca se lo dijo a Selena. Cuando ella se presentó frente a la clase, él alzó la mirada y la reconoció de inmediato. Sus rasgos familiares y esa voz suave y dulce: hola a todos, me llamo Selena. En sus recuerdos, una niña con un overol azul lo seguía de cerca. Yo me llamo Selena. Con el tiempo, se hicieron cercanos. Gastaba toda su mesada en comprarle dulces a Selena. Solía decir: los dulces que compro son para mi esposa. Aunque era pequeño, entendía vagamente que la esposa era con quien uno compartía la vida entera. Selena le contestó: entonces, yo seré tu esposa. Gracias a él, Selena terminó con una caries justo antes de que se le cayeran los dientes de leche. Al verla ahora, con esa falda de cuadros rojo oscuro y la camisa blanca del uniforme escolar, se enamoró otra vez. No pudo evitar sonreír. Mi esposa ha vuelto sola. Alguien notó su expresión y se quedó mirándolo, atónito. Joel le lanzó una mirada fulminante y se tiró sobre el pupitre fingiendo dormir. Jamás imaginó que Selena se sentaría justo delante de él. Podía oírla hablar con Linda, y también percibía su aroma. Después de clases, no se fue. Esperó a que Selena terminara de repasar. Sabía que ella lo despertaría. Linda le había advertido que cerraban la escuela con llave. Y así fue. No pudo contenerse. Viendo su rostro tan cerca, sonrió y dijo: gracias, esposita. Y al ver su mirada atónita, se rió y se levantó para marcharse. Capítulo 2. Ya en casa, soñó con su infancia. Tenía 7 años cuando volvió con su madre, y desde la puerta escucharon la voz de su padre, y el tono coquetón de otra mujer. Después, gritos de súplica llenos de miedo, y los alaridos furiosos de su madre, la voz de su padre, pidiendo disculpas. Se volvió rabiosa. Él corrió a interponerse frente a su madre, queriendo protegerla, pero su padre lo arrojó dentro de una habitación y cerró con llave. Fuera, se oían cosas rompiéndose, hasta que el silencio lo cubrió todo. Fue Selena quien abrió la puerta, lo abrazó, encogido en un rincón, le trajo dulces, sus favoritos en esa época. No sabía qué había pasado, pero entendía que lo que fuera, asustaba a cualquier niño. Al atardecer, sus padres regresaron. Ambos traían libretas rojas y varios documentos. Su madre, con los ojos llorosos, hizo sus maletas y compró un pasaje al extranjero. Su padre se marchó riendo, con la secretaria abrazándolo, y la casa quedó solo para él, hasta la medianoche, cuando sus abuelos lo recogieron y lo llevaron a la casa familiar. En el auto, intentó recordar el camino, pero al día siguiente, ya lo había olvidado. Más tarde intentó volver. Sus abuelos, creyendo que buscaba a sus padres, suspiraron y lo detuvieron, pero no los buscaba a ellos, buscaba a Selena. Sabía perfectamente que había sido abandonado. Capítulo 3. Aichen era enorme, tan grande que, aunque lo recorría cada semana guiándose por la memoria, nunca lograba regresar. Aichen era pequeña, tan pequeña que, un día, volvió a encontrar a Selena, su amor de infancia, su amor a primera vista. El verano nunca desapareció. Tú y yo estábamos destinados a reencontrarnos.